Bueno, señores, 8 de la mañana y allí tenemos las imágenes desde el Capitolio para que ustedes vean Estados Unidos. Miren cómo está todo gris. Allá son ahora mismo las 7 de la mañana y, por cierto, esa es la noticia del día hoy. No, el epicentro de la noticia. Sí, o sea, Estados Unidos, por la presidencia de Biden. La terrible noche Claro. que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anoche, que fue visto, yo pienso, más vulnerable que nunca en todos los aspectos, en su capacidad para producir respuestas coherentes, respuestas sólidas a preguntas de los periodistas. Se presentó totalmente confundido en esa conferencia de prensa que de manera precipitada ofreció anoche. Y para hablar de todos estos temas, del impacto y de la posible consecuencia que esto podría tener en las elecciones del 5 de noviembre venidero, tenemos aquí a un experto, a un vasto conocedor de la política norteamericana, nuestro asesor Willy Lora. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Qué bueno estar aquí con Willy. ustedes una vez más, tratando estos temas importantes. Bienvenido a República Dominicana. Gracias, gracias. ¿Qué Willy, pasó? Bueno, Marino. Willy, el mundo está ahora mismo sorprendido. Ya uno veía un decaimiento de la figura física, psíquica del presidente Biden, pero anoche se evidenció aún más. Y no sé qué espera Estados Unidos y los incumbentes para aplicar la enmienda 25. ¿Tú pudieras hablarnos un poco en el contexto de qué pasó y por qué ante tantos trapieces que ha dado el presidente no se le aplica, no es sustituido? Fíjate, yo creo que para mí, que tengo ya más de 30 años, o sea, trabajando el tema Washington, la política fue el peor día de la presidencia de Joe Biden. Wow. Y me voy un poquito más atrás de anoche. Quiero comenzar por el día. En la Corte Suprema de los Estados Unidos se estaban escuchando los argumentos por parte del Estado de Colorado que su secretario de Estado había dicho que Trump no podía, el expresidente Trump no podía estar en la boleta electoral y lo habían sacado. Y no le fue bien al presidente Biden, al Partido Demócrata, porque en su gran mayoría, casi en la totalidad, todos los jueces de la Suprema Corte decían y cuestionaban con mucha duda los motivos detrás de esto, que muchos entienden es político. Entonces creo que eso en eso comenzó mal el día, porque de que la Corte Suprema decir que es ilegal lo que están haciendo, porque no pueden dejarle que un Estado decida quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, o que, por quién tú puedes votar. Eso es un golpe muy fuerte porque ya no podrían seguirlo haciendo en otros estados demócratas, lo primero. Lo segundo, sale este informe del fiscal especial que se encargó de investigar el por qué el presidente Biden, en su momento vicepresidente, tenía 1.500 cajas de documentos que habían sacado de la Casa Blanca, y entre ellos unos 150 documentos clasificados de la más alta clasificación, hablando de fuentes humanas y todo eso. Dicen ellos, en su reporte de unas 318 páginas, lo que pude leer hasta anoche, de que el presidente Biden en su momento lo hizo de una manera deliberada, que se llevó ese documento y que lo había guardado en una caja. Algo que a nosotros nos sorprendió hasta un punto, porque decir, oye, el vicepresidente en su momento, y era senador también, no tenía acceso a ese tipo de documentos. En Washington, en el Capitolio, existe un lugar que se llama el SCID, que es una habitación cerrada, hermética, donde los congresistas y senadores van a ver documentos clasificados. Solamente lo pueden ver, no pueden fotografiar, no pueden hacer nada y salir. Entonces la gente se pregunta cómo llegan esos documentos a una caja en la casa de Biden, porque no tenía acceso ni tampoco tenía derecho a desclasificarlo. Entonces, ¿qué dice el informe del investigador? De que el presidente sabía lo que estaba haciendo y lo hizo en su momento de una manera a propósito. Entonces, ¿qué es? Eso es una violación de la ley. O sea, porque por lo menos en el caso de Trump era presidente de los Estados Unidos y tenía el derecho de sacar su documento, de revisarlo y negociar con los archivos nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale ese informe ayer, le cae encima el hecho que en el mismo informe dicen que no lo juzgan o no le hacen cargos por su discapacidad y por lo cognitivo y por su edad. O sea, que se le olvidaba casi todo. En las 10 horas de entrevista, a él se le olvidó que era vicepresidente de Estados Unidos. Se le olvidó cuándo salió de ser vicepresidente. Se le olvidó cuándo murió su hijo. ¿No será a propósito?
podría ser a propósito, pero entonces, ¿qué viene con eso? Viene de que es un problema grave de seguridad nacional, porque si tú tienes un presidente que no se acuerda que fue vicepresidente, o un presidente que viene diciendo que habló con Mitterrand cuando se había muerto, que habló con Thatcher, que lo había llamado, o sea, un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces es un problema de seguridad nacional porque es la persona que mantiene los códigos de la bomba nuclear de Estados Unidos. O sea, ¿cómo seguridad, todo. ¿Cómo tú puedes confiar en una persona que te firma una orden ejecutiva y que a los 2 días no se acuerde? Entonces, los problemas ahora mismo para el presidente y para el Partido Demócrata son muy graves porque tu propio Departamento de Justicia te está diciendo, tú no tienes la capacidad mental, o sea, por tu edad y por tus problemas, para juzgarte por algo que nosotros sabemos es ilegal, que tú hiciste. Entonces, es un problema grave. Wow. Y eso es lo que está pasando. Uy, entonces, y por algo por que ejemplo, sabemos, perdón, y por algo que sabemos que de por sí sería culpable y sería pasible de ser procesado judicialmente. Y entonces por esa condición, por el tema del avance de edad, por el tema de la incapacidad cognitiva para responder de manera efectiva a un juicio, es que no lo juzgan. Claro. Entonces, si él está descalificado para eso, para ser juzgado, mucho más está descalificado para ser presidente de la República y dirigir la nación más poderosa del mundo. Claro, y entonces, y eso viene acompañado de que ahora mismo está en un proceso político que él es, o sea, se nomine como candidato del Partido Demócrata. Entonces anoche la corredera dentro de los amigos del Partido Demócrata y analistas amigos en Washington era que no sabían qué hacer. Muchos ya comenzaron inclusive a buscar trabajo. Porque dicen, ¿cómo puede sobrevivir un presidente? O sea, que muchos dudaban de que ganara la nominación y eso. Ahora muchos están dudando que pueda terminar su primer término. Porque ¿quién le confía? O sea, tu propio Departamento de Justicia te está diciendo que tú no tienes... Porque te voy a poner un ejemplo. Se juzgan en Estados Unidos criminales, delincuentes, narcotraficantes, o sea, con un jurado. Entonces quiere decir que tú no tienes la capacidad cognitiva que tiene un delincuente. O sea, que a ellos hay que juzgarlo, pero a ti no se te puede juzgar porque tú tienes otros temas. Es muy complicado para él. Willy, en este sentido, por ejemplo, al frente de Trump, o sea que a Trump han tenido cierta persecución, incluso él supuestamente también tiene unos documentos en su casa en Florida, también de seguridad de Estado. Entonces, ante Trump, ¿cómo tú ves ya en términos electoral Biden y Trump? No, si las elecciones fueran ahora, Trump gana de calle. O sea, las últimas encuestas lo dan 5 hasta 9 puntos adelante. O sea, la gente ha visto, se ha dado cuenta de que lo que tú decías, que ha habido un tema de persecución política, el tema de los documentos, como decía hace un momento, Trump tenía la capacidad como presidente de clasificar cualquier documento y tenía la capacidad de llevarlo a su casa, de negociar con los archivos nacionales, como han hecho los otros presidentes, o sea, para su librería presidencial, biblioteca presidencial, que hacen todo. Entonces es una diferencia muy grande. Inclusive en el documento reporte que saca el fiscal independiente, el fiscal especial ayer, él habla de que en una entrevista que le da Biden, el presidente Biden, a su autobiógrafo, la persona que le escribió su libro, le dice que él yo tenía los documentos, compartí información, o sea, que él compartió información clasificada que no debía con otras personas. Entonces también se cuestiona que él decía que los abogados de él revisaron los documentos. Eso es muy difícil de tú mantenerlo o de hacerlo de una manera coherente por el hecho de que esos son documentos que solamente ciertas personas que están autorizadas a leer esos documentos lo pueden leer. Nadie sabe si esos abogados tienen esa autorización o son abogados de él. No son personas que tienen una autorización del gobierno, del Estado, del mismo Estado de revisar. Entonces, ¿qué es lo que él hizo anoche? Que es lo que a la gente le ha dado... O sea, él agarró y dijo, no, todo ese problema fue de mi staff. Yo no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, en las grabaciones que tiene el Departamento de Justicia de la entrevista que le hizo a la persona que le escribió su libro, dice completamente lo contrario. Entonces, ese es el gran problema que tiene el presidente ahora. La gente no le va a confiar. ¿Cómo tú puedes confiar en un documento que te firme? Los mismos líderes como el Xi Jinping de China, el mismo Putin, el de Corea del Norte, se ven ahora en una posición más, dicen, bueno, tenemos un presidente en Estados Unidos que está incapacitado. En ese sentido que te decía lo de la enmienda, entonces, y ver qué carta bajo las mangas tienen los demócratas
para poner a alguien a competir. Se ha hablado hasta de Michelle Obama, no sé. Sí, o sea, el tema de la enmienda 25. Me encantaría. Pero eso sí, ella tiene otros problemas también bien complicados. Sí. El tema de la enmienda es una. En la Constitución existe esa enmienda para que, por alguna discapacidad del presidente, su gabinete pueda solicitar que salga del cargo. Y existe, se quiso hacer con Trump, que no sé si se acuerdan que decían que Trump tenía problemas mentales, que su gabinete debía de sacarlo. Es lo mismo ahora. Ahora, que vaya a pasar, no lo creo, el gabinete no lo va a hacer. Ahora, lo que sí puede venir ahora es que por presión de expresidentes Obama, del expresidente Clinton, de los donantes del Partido Demócrata, le digan, mira, lamentablemente nosotros no vamos a poder apoyarte para una reelección. Vamos a ver cómo tú terminas de aquí a noviembre. Si terminas, si no, va a tener que renunciar, porque se le va a hacer muy difícil gobernar de esa manera. Entonces, los prospectos serían Michelle Obama, sería el gobernador de California, Newsom, que también anda haciendo bulla por ahí. El problema de Michelle Obama es que viene de una administración, de la administración Obama, que tuvo muchos problemas en Estados Unidos, en términos que se vendieron muy bien, pero la relación interracial o sea, llegó a sus peores momentos, cuando se tenía expectativa del primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Entonces ella tiene otras cosas. Además, ella tiene la simpatía de un grupo grande del Partido Demócrata, pero no solamente con la simpatía se gana cuando estamos viendo ahora que el país tiene unos problemas fuertes a nivel económico, a nivel de política exterior. O sea, entonces tendría que demostrar ella la capacidad en un debate de cómo manejar estos asuntos. Ok. Por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta, ¿qué papel juega aquí? Muy poco. O sea, yo O creo sea, pueden, por ejemplo, ahora mismo, tal vez por su condición de que él mentalmente y emocionalmente no está apropiado, porque una persona que olvida cómo le van a dar la rienda de una de las potencias más grandes que hay en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces, en este caso, ¿qué papel entra la vicepresidenta? Ella puede también apelar a que por su condición debe de ser sacado del juego. Ella es parte de ese gabinete, ella puede ser de los miembros que diga tiene que retirarte. Y estaría ella siendo la primera opción de llegar a ser presidente para terminar el término, se pone la vicepresidenta. Pero, ¿qué papel jugaría ella? Muy poco en este sentido, porque hay otros intereses mucho más grandes dentro del mismo partido, de la Casa Blanca, para ver a quién termina siendo no solamente el candidato, sino a quién pondría en caso de que el presidente salga de la posición. Recordemos de que ella llega a la vicepresidencia porque el presidente Biden en su momento dijo, yo voy a poner una mujer afroamericana para que sea mi vicepresidenta. O sea, para llevar un equilibrio y captar ese voto. No por el equilibrio, sino solamente, bueno, el equilibrio es una cosa, pero es más para apelarle a un grupo de votantes, a mujeres y afroamericanos, de que le voy a dar, no porque su capacidad para ser vicepresidente sea la mejor, porque ella la destruyó en el debate presidencial que tuvo cuando eran candidato a la nominación. A ella la destruyó su carrera política la congresista Tulsi Gabbard de Hawái, que fue que la cuestionó en ese debate y la destruyó, la sacó de la vida política, y Biden la revive para poner una persona vicepresidente que sea mujer y afroamericana. Entonces, ese es el historial de ella. Por eso es que fracasa en el tema de la política migratoria, porque de las primeras cosas que se le asignó fue ser la zar de inmigración en Estados Unidos, o sea, la encargada del tema migratorio, y obviamente ha fracasado. Llegaron 8 millones de indocumentados en 2 años y la frontera hemos visto lo que se ha compartido. Entonces, cada cosa que se le ha dado a ella ha fracasado. Entonces, no creo que ella tenga ahora mismo, o sea, por constitución le tocaría a ella por ser la vicepresidenta, pero por lo que haya logrado es muy difícil. O sea, y tampoco tiene el perfil, o sea, el desempeño que ha tenido como segunda mandataria de la nación, y tampoco tiene el perfil. Entonces, ¿cuál sería la opción con la que contaría el Partido Demócrata si tú mismo has planteado que Michelle Obama sería también una posibilidad muy débil, muy poco segura para correr por la candidatura presidencial? ¿Hay otras propuestas en el horizonte? Fíjate, ellos el Partido Demócrata tiene una gran presión ahora de ver con quién salen ellos antes del verano, porque en el verano son las convenciones partidarias, la convención demócrata y republicana, donde se oficializa el candidato. Entonces ellos tienen promedio de 3 meses tal vez, como mucho, para ver qué van a resolver, si se queda Biden o no, y quién sería esa opción.
y 3 meses muy poco tiempo para tomar esa decisión trascendental, porque habría que sacar a un presidente que ha dicho que va a correr y va a ser nominado, y que él es el único, a decir, bueno, lamentablemente ahora tú no eres el único, hay que buscar a otra persona, el cual hay que crearle una figura política para llevarlo a competir con Donald Trump, que ahora sigue acabando en todos los ya no hay caucuses y tiempo. primarias, y hay muy poco tiempo. Demasiado. Willy, yo me pregunto, ¿a quiénes en el establishment norteamericano le conviene mantener esta situación de Biden? Porque es que frente al mundo esto es un problema grave. Muy grave, pero el tema es como todo, a los intereses. O sea, ¿quiénes son los que manejan estos partidos por detrás? Porque recordemos, la figura política del presidente es una figura política, pero estos personeros cambian cada 4 años, a veces 8. Pero el establishment se mantiene. Y los lobistas que pagan mucho dinero por mantener sus políticas, mantienen a estos congresistas, mantienen a estos establishment para que estén ahí cuidándole sus intereses. Entonces, que tengamos un presidente en Estados Unidos es una persona transitoria. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que... Es un sistema, vamos a poner que hay un sistema. Aquí se le dice sistema, allá, las familias, los sistemas. Entonces, allá se le dice el Estado profundo, que es el que controla todo por detrás, los intereses económicos, los intereses políticos, y hay lobistas muy fuertes que mantienen sus políticas y dicen, bueno, vamos a apoyar a fulano porque esta es la persona que va a ir con nosotros y nos va a acompañar en lo que andamos buscando. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos y por eso existe ese desconecte tan grande de lo que es Washington y lo que es el resto del país. Por ejemplo, y me voy a tomar el atrevimiento de hacerte esa pregunta, tú sabes que Trump era una persona que no estaba de acuerdo con las guerras. Y detrás de esto hay muchos intereses porque está el tema de las armas y hay familias que son dueñas, o sea, de emporios en este sentido. A diferencia, por ejemplo, de Biden aprueba lo que son las guerras. ¿Tú crees que también detrás de esto están estas familias que él ha dicho, sí, vamos para la guerra para beneficiar a esos? Allá en Estados Unidos se le llama eso el complejo militar. El complejo militar, o sea, es que promueve que hayan conflictos, es que promueve la guerra. ¿Por qué? Porque se hacen multimillonarios, son millones y millones de dólares que se van en la compra de armamento, municiones y todo eso. Entonces se mantiene mucho eso. Y tener, cuando el tiempo de Trump, que no hubo guerra en 4 años, ahora que tenemos 4 conflictos al mismo tiempo, claro. Para ellos es muy importante que existan esos conflictos. Inclusive, no sé si vieron la entrevista de Putin anoche que le dio a Tucker Carlson, donde Putin confirma algo que yo había dicho, que se había venido hablando hace mucho tiempo, de que si Biden y su administración en su momento, cuando Ucrania dijo que quería pertenecer a la OTAN, dice la OTAN, nosotros no te vamos a permitir entrar a la OTAN porque es parte del acuerdo que terminó la Guerra Fría, no hubiese habido guerra, pero no lo hizo. Entonces, en vez de Biden decir, no, tú no puedes, vamos a trabajar contigo, pero tú no puedes ser parte de la OTAN, no lo dijo. Entonces le justificó a Putin la invasión a Ucrania. Entonces ese tipo de cosas se están manejando. Esa millonada que ha empleado Estados Unidos en Ucrania en una guerra sin sentido, porque hasta ahora Putin se ha permanecido, yo vi esa entrevista anoche, sólido y hasta con simpatía global. Sí, claro. Entonces, ¿no hay algún mecanismo en Estados Unidos para reclamarle a este gobierno la pérdida de tanto dinero? Y hay vidas. El mismo Congreso. Ahora se está debatiendo una legislación para todavía darle 60 mil millones de dólares más. Entonces, los republicanos han estado en contra y han dicho que no lo van a apoyar porque no tiene sentido cuando en Estados Unidos ahora se proyecta de que su déficit en el 2034 va a ser del 115% del PIB. Entonces es una cosa de locura. Tenemos 34 trillones de dólares en deuda como país. Entonces es algo, como decía el mismo presidente de la Reserva Federal, es insostenible. Entonces, si no se controla el gasto público, si se siguen haciendo ese tipo de gastos, porque tú la pregunta la hiciste es clave, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en ser parte de una guerra proxy con Rusia? No se entiende todavía. Porque ahora mismo, básicamente, lo que han hecho los rusos, lo que ha hecho Putin, lo que ha hecho Xi Jinping, es decir, en Estados Unidos tienen un liderazgo muy, muy débil, hay un presidente que no... Entonces nosotros vamos a tratar de crear paralelamente este fuerte liderazgo contra Rusia y China, que lo hemos visto. O sea, no participaron en el G7, no participaron en el G20, lo ven como algo ya que no es que fuera de época. Entonces estamos viendo un cambio geopolítico mundial importante. Sí, sí. Entonces, esta situación de
el presidente Biden coloca a Donald Trump corriendo prácticamente solo por la nominación presidencial. Son mucho más obstáculos que se le eliminan a Donald Trump. Ahora va mucho más seguro, ahora va mucho más tranquilo porque él ha logrado también fortalecer los niveles de popularidad, los niveles de aceptación en esos sectores conservadores en Estados Unidos. Porque hay gente que piensa que Trump habla como Trump. Trump habla en representación de un grupo de norteamericanos que piensa y que entiende como él. Y muchos independientes. El tema es que lamentablemente Biden le ha hecho la campaña a Trump. O sea, por dos cosas muy simples. Está tranquilito. Primero por la persecución política, lo cual la gente no solamente se ha dado cuenta, sino que lo han rechazado. Porque pregúntate tú, ¿cómo le pueden seguir a él el juicio que le tienen de los documentos clasificados cuando acaban de decir que el presidente actual no solamente tenía los papeles, sino que compartió información y sabía que lo estaba haciendo? O sea, ¿cómo lo van a juzgar cuando le están diciendo a este otro, no, tú lo puedes hacer, pero no te vamos a juzgar porque tú tienes problemas cognitivos? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha dicho? La gente se ha dado cuenta de que el tema de la persecución política no es bueno para lo que es la justicia de Estados Unidos y va en detrimento de todo eso. Y entonces lo que han hecho es irse a apoyar a Trump en ese sentido. Porque como tú decías, Trump ha sido Trump toda la vida. Quien ha conocido a Trump sabe que él no cambió el día que se hizo candidato a la presidencia. Él es el mismo Trump de toda la vida. Es un empresario que habla de manera que a mucha gente no le gusta, que a otros no le gustaban los tweets que hacía, pero es la misma persona. ¿Qué pasa con los otros políticos tradicionales que te venden una cosa y después terminan siendo otra? Entonces, eso es lo que ha ayudado mucho a Trump y ahora bien le ha crecido el apoyo de grupos que anteriormente no apoyaban tanto al Partido Republicano, como los afroamericanos y el mismo voto hispano en Estados Unidos. Mira, Uri, uno con tanto contacto con nuestra diáspora, la gente se está quejando mucho en Estados Unidos de cómo la economía, el dinero no le rinde, claro. Hay una situación difícil, la presencia de esas caravanas en Estados Unidos, en el caso sobre todo de Nueva York, esa gran urbe, ni habitaciones se encuentran, los trabajos han disminuido, la gente... ¿Cómo tú ves eso dentro del contexto político? Ese es parte del programa que tiene el presidente Biden. O sea, cuando tu poder adquisitivo se baja, cuando tú no tienes, el dinero no te alcanza, cuando tú escuchas un discurso diciéndote, está pasando lo mejor, tenemos la mejor economía, pero sin embargo no puedes pagar la renta. Lo que tú ganabas ahora solamente te alcanza para tal vez la mitad de lo que tú comprabas. Eso tiene una realidad en el bolsillo del votante. Entonces, la gran mayoría de los votantes van a votar por su condición económica. Sí. Y la pregunta que se hace todo el mundo de Estados Unidos, ¿tú estás mejor hace 4 años que ahora? ¿O estás mejor ahora que hace 4 años? Sí. Y definitivamente no. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la administración actual de cómo convencer a la gente que después de toda la debacle de los últimos 4 años, las inflaciones, el déficit y todo lo demás, voten por nosotros porque lo vamos a hacer mejor o vamos a resolver la situación. ¿Esa situación tú crees que la podamos ver aquí? Y escúchame que te traiga el plano local. Pero como Marino dice, también en República Dominicana actualmente se está viendo esta situación y faltan días para las municipales. Y meses yo creo que eso no es único de Estados Unidos, el hecho de que la gente vota con el bolsillo, en su gran mayoría. Acordémonos que la gran mayoría de votantes no son los ricos, sino son los pobres y clase media. Entonces, esa persona que está siendo afectada por su bolsillo van a votar en esa condición. O sea, ¿estoy mejor ahora o que hace 4 años o no? Entonces, por eso tanto hacen los candidatos, hacen tanto énfasis, promueven tanto sus logros comerciales y económicos. Estamos creciendo a tanto, que nuestra economía ha creado tanto empleo, siempre se concentran en eso porque por ahí es que la gente vota. Pero una cosa es tú dar ese mensaje y la otra cosa es que en realidad en el bolsillo tú lo sientas. Que cuando tú vas al supermercado, cuando vas a echar gasolina, cuando no puedes irte de vacaciones ahora este año porque no, con lo que yo tenía presupuestado el año pasado no lo puedo hacer este año, que no le puedo comprar los libros a los chiquitos que tenía que comprarle porque no me alcanza. Entonces esa es una realidad que no solamente en Estados Unidos, se vive aquí. Entonces, me imagino que también los votantes aquí en República Dominicana tendrán que tomar esa decisión cuando vengan las elecciones, si quieren continuar en esa senda o continuar con el cambio o darle paso a otra opción política. El cambio del cambio. Bueno, ahí no sé. Willy, para ir cerrando,
Bueno, tengo que hablarte del plano local, te tengo que aprovechar. Claro. El tema de los debates, ayer yo conversaba con un grupo de amigos donde decían de que los debates aquí no deben de ser obligatorios, porque eso es inconstitucional, pero yo creo que debería de ser como un requisito a la hora de el votante escoger su candidato, escuchar cuáles opciones sería más favorable para su entorno. Entonces Sí. me gustaría saber tu opinión. ¿Debería de ser obligatorio o puede ser inconstitucional? Mira, yo soy miembro del Comité Internacional de Debates. Yo he producido muchos debates y he participado en la creación de otros. Lo que yo entiendo y lo que creo que debiera hacer es que debiera ser obligatorio. Por una sencilla razón. Cuando tú te estás aspirando a ser presidente de un país, o sea, tú le estás vendiendo a un país tu proyecto político, debe de cuestionarse. Tú vas a la escuela, a la universidad para graduarte de médico, pasas un examen. Tú vas a hacerte psicólogo, tienes que pasar un examen de que tú sabes lo que estás haciendo. O sea, tú tienes que venderle tu plataforma política a un país y se tiene que cuestionar esa plataforma política y tiene que haber ese debate entre los candidatos y su propuesta. Eso es saludable para las democracias. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de las encuestas, de los debates? Es que salen encuestas que dicen, bueno, yo estoy 20 puntos por encima, 30 puntos por encima, yo no voy a participar en un debate que pueda decir algo que me vaya a tener un impacto negativo en mi candidatura. Si yo fuera asesor político de candidato, le dijera, oye, si tú tienes 30 puntos por encima, ¿para qué vas a debatir? Pero eso no es bueno para la democracia. Eso no lo es, porque tú estás aspirando a ser presidente o tener un puesto político muy alto y tienes que pasar ese examen públicamente. Tú le estás pidiendo a un público, a los votantes, que te den la confianza. Pero para eso, tú tienes que demostrar que tú sabes lo que estás diciendo, que sabes lo que estás haciendo y que tus propuestas son reales y que se te pueden cuestionar y tú tengas las respuestas Adecuada para poder defender lo que tú crees y exactamente, justificar. exactamente. Entonces yo creo que por eso es la importancia de los debates. Que yo, como tú dices, no sé si aquí sea constitucional o no. No, aquí el CODE es una organización totalmente independiente del Estado, liderada por un grupo de jóvenes que también pertenezco. Se organizó unos debates desde el año 2021 Sí. y todos dijeron que sí, a nivel de alcaldías. Dijeron que sí, al final en cuenta tuvieron que cancelarlo porque todos tenían algo que hacer y no Sí, pudieron y acudir. eso es porque, por eso, o sea, la seriedad, hay que ponerle seriedad y carácter a ese tema. Y es algo que la sociedad debe de demandar, porque la sociedad al final es que vota para poner estos políticos en posiciones de responsabilidad pública. Y por ser de responsabilidad pública, tienen que cuestionarle sus proyectos políticos, si son viables o no, qué mucho de corrupción hay dentro de ellos, cuál ha sido su trayectoria. O sea, eso tiene que saberlo el país, que tú le estás pidiendo que te den el voto. Por ejemplo, en Estados Unidos es así. Yo recuerdo, no, porque yo no estaba nacida, según lo que puedo leer y ver. El debate entre Nixon y Kennedy, eso fue en el año 1960. Incluso Kennedy ganó ese debate por su apariencia, porque estaba todo buen mozo, etcétera, etcétera. Y también eso te permite ver cómo tú te manejas, porque Nixon era más preparado que él, pero por eso ganó. Incluso Daniel Noboa también ganó, fue por esto, porque ahora mismo en Ecuador. También. Exactamente, de cómo tú te manejas, y eso lo ayudó a él el poder ganar las elecciones en Ecuador. Sí, porque, o sea, es como el famoso debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, que Hillary Clinton dijo, no, pero imagínense, si Donald Trump llega a la presidencia, esto va a ser un caos. No se puede, ¿y por qué le vamos a permitir que llegue a la presidencia? Y él le contestó, no sé si se acuerdan, porque si yo llego a la presidencia, tú estarías presa. Ay, no, que duro, es duro, Willy. Así breve, Willy, porque es del momento. El fenómeno Bukele en estas elecciones sin precedentes y Milei con su locura. Brevemente. ¿Cómo que Milei con su locura? Brevemente, Llorando estaba. Los sistemas políticos de estos países han dado resultados diferentes. En Argentina, que con su economía colapsada necesitaban un cambio urgente. Llega Milei, que es un economista, un libertario de línea dura, que quiere enderezar el país y llevar a Argentina otra vez a ser de primer mundo. Y en Bukele ha sido un fenómeno que un 85% de la población apoya su gestión porque le dio duro al problema número uno del país, que era la delincuencia. Entonces, se puede cuestionar de la manera, cómo y cuándo, pero la gran mayoría del país votó por él, pues quedó completamente demostrado. Y eso es lo que está pasando. Presidentes que llegan con ese tipo de visión, que se le cuestionan algunas cosas, pero que agarran por los cuernos el problema principal de los países, siempre terminan bien, o comienzan bien, algunos terminan bien, otros no, pero son las necesidades del momento del país lo que hacen que su popularidad haya sido la que es.
Un solo problema fue que resolvió. Y mira qué popularidad. Querer más grave, porque eso tiene, Sí. eso tiene unas Un impacto consecuencias total, claro. muy grandes. O sea, que tú tengas el país más inseguro del mundo en ese momento, a llevarlo a ser uno de los países más seguros, trae la inversión extranjera, El te turismo. da estabilidad, el turismo, te trae muchas cosas por ese solo problema. Aquí no he resuelto ni un solo. Bueno, Willy, gracias por haber estado con nosotros. Willy Lora, señores, nuestro asesor internacional, politólogo y sobre todo también fue parte de CNN en español. Así es que nada, gracias por haber estado Una con figura. nosotros. Gracias. Su mundo